Buenos días, soy Elvira Valero, directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Comenzamos hoy una serie de paseos por las calles de Alcaraz, deteniéndonos y explicando los escudos heráldicos que decoran sus fachadas. La base documental nos la proporcionan dos manuales, uno de Luis Guillermo García Saúco, que se titula Heráldica Municipal de la provincia de Albacete, y el segundo, escrito por mí misma, que se titula Heráldica Gentilicia de Alcaraz. La razón de que Alcaraz conserve tantos escudos heráldicos hay que buscarla en su origen. Desde la Edad Media fue una plaza fortificada con un gran papel en la Reconquista. Debemos tener en cuenta que el ejército en la Edad Media no existía tal y como lo conocemos hoy en día. El rey tenía su propia guardia personal, los concejos podían reclutar milicias en un momento dado, pero el grueso de las tropas pertenecía a grandes señores, nobles, caballeros y órdenes militares. De ahí que el apoyo de estas personas a los reyes en un momento dado conllevara también la donación de tierras, cargos y oficios públicos. Muchos de estos caballeros se asentaron en las zonas o en los concejos donde recibían estas donaciones, y ese es el motivo de que llegasen y se afianzasen en Alcaraz linajes como los Villodre, los Manuel, los Vaca de Sotomayor. Una de las señas de identidad de los caballeros eran sus escudos, que pasaron a identificar a la persona y por tanto a heredarse por sus descendientes, igual que la casa o la fortuna. Estos escudos decoraban todas las fachadas desde la Edad Media hasta el siglo XVIII aproximadamente, porque exteriorizaban el lujo, el prestigio de pertenecer a una clase social determinada. El escudo era el elemento principal de la fachada y se trabajaba lo más fastuosamente posible. Además se repetía en capillas de enterramiento, en vajillas, en joyas, en adornos, en documentos e incluso en la librea de los criados. Hace escasos 200 años todos los habitantes de Alcaraz reconocían y sabían a quién pertenecían esos escudos, pero con el paso del tiempo y la caída del antiguo régimen, la burguesía fue sustituyendo a la nobleza y a la hidalguía, y así aquellos signos que nos hablaban de caballeros, de gestas y de heroicidad fueron vaciándose de contenido. A partir del siglo XIX, la supresión de los mayorazgos y las leyes desvinculadoras provocaron que las casas pudieran venderse y pasar a otras manos. Esto se observa en las casas de la calle Mayor. Casi todas pertenecían a mayorazgos y se mantuvieron en las mismas manos hasta principios del siglo XIX. Los nuevos compradores poco o nada tenían que ver con los antiguos señores. Además necesitaban adecuar las casas a sus necesidades o gustos, y así con el paso del tiempo fueron diluyéndose en el recuerdo, la pertenencia y las personas que había tras los escudos de Alcaraz. Al no conocer su significado fueron perdiendo su valor y así pasaron a trasladarse del lugar, a venderse o sencillamente a emplearse como cimiento de nuevas construcciones. Pero estos emblemas nos hablaban de personas que durante mucho tiempo rigieron el destino de la ciudad, pertenecieron a los primeros pobladores, de los que de alguna manera descienden todos los alcaraceños hoy en día. Era necesario, por tanto, recuperarlos y saber su origen y de quién nos hablaban. Es una forma de recuperar también el patrimonio y poner en valor todo el pasado histórico de Alcaraz. Antes de traspasar el arco de la calle Mayor, nos encontramos con un escudo municipal. Debió decorar alguna obra pública, quizá las carnicerías, el pósito, la tercia, pero no lo sabemos. El escudo de Alcaraz es el propio del rey Alfonso VIII, conquistador de la fortaleza en 1213. Este rey fue el primero que eligió la figura del castillo para representar a Castilla. Los concejos en aquellos tiempos no tenían un escudo propio, sino que debían usar las armas del reino. Por eso en el fuero de Alcaraz aparece una imagen del rey con un pendón detrás de él. En ese pendón se ve el castillo y las llaves, símbolo de la conquista de la fortaleza. Tras pasar el arco de la calle Mayor nos encontramos con la primera fachada con escudo, si bien tanto esta como la siguiente no son originales sino reinstaladas. Esta portada puede datarse a fines del siglo XV o principios del XVI. Es muy parecida a la de la casa del curato de la Iglesia de la Trinidad.
Ambas tienen una estructura parecida, un gran alfiz que recorre la fachada, un gran arco de medio punto con amplias dovelas y sobre la central un escudo que es idéntico en ambos casos. Si la fachada del curato de la Trinidad fuese auténtica y no reinstalada como nos tememos, el escudo correspondería a don Rodrigo de Ayala, de quien sabemos por un expediente de hidalguía del año 1538 que vivía bajo la iglesia de la Trinidad. Su hijo vivía junto a él. Una buena pista para explicar las fachadas similares. Pese a la similitud de los escudos, el de la calle Mayor presenta mayor detalle y calidad. Se trata de un escudo cuartelado. En el primer cuartel tenemos 2 castillos pareados, en el segundo y tercero 7 roeles y en el cuarto 2 lobos pasantes que podrían corresponder con los Ayala. El lema que rodea el escudo es un salmo de la Biblia y viene a decir: Abertantur mala inimicis meis et in veritate tua disperde hilos, que significa: vuelve los males contra mis enemigos y en tu verdad destrúyelos. La fachada frente a esta no contiene ningún elemento heráldico, pero sí escultórico, porque luce sobre la puerta un medallón renacentista con el rostro de una mujer que debe provenir de la parte antigua y despoblada de Alcaraz, junto al castillo. La fachada, en el bajo, está compuesta de sillarejo, la planta principal de sillares y un tercer piso que solía ser de galería y cámaras. Es la típica de las casas importantes de Alcaraz. A continuación, la Casa de la Vicaría, llamada así por haber estado en ella el Tribunal Eclesiástico y la Cárcel de Corona. En la actualidad acoge la biblioteca y salas de exposiciones. La entrada principal estuvo en el callejón Simón Abril, en pendiente. No sabemos en qué fecha se abrió la entrada por la calle Mayor, mucho más cómoda, aunque perdiendo el acceso directo al patio porticado que todavía existe. El escudo acolado de la fachada no es original, sino reinstalado a mitad del siglo XX. Pertenece a 2 linajes importantes, los Coca y los Claramonte. En la esquina de la iglesia de San Miguel encontramos un escudo de los Vázquez de Busto que podemos definir así: partido de azur y oro, cargado de un águila del uno al otro. Se repite el escudo en el interior de la iglesia, en la capilla que fue de la familia llamada del Rosario del siglo XV. Frente a San Miguel tenemos la casa que en el siglo XVI fundaron los Noguerol. Por sucesivas herencias pasó en el siglo XIX a ser propiedad de los Galiano. La fachada guarda un gran parecido con los palacios ubetenses de Andrés de Mandelvira, en especial con el palacio de la Marquesa de la Rambla, aunque la de Alcaraz es mucho más sencilla. Destaca el piso superior con el balcón flanqueado por 2 guerreros que sujetan con una mano una maza o porra, símbolo de virtud, pues en la mitología Hércules no se servía de otra arma, y en la otra un escudo que se compone de 3 tablas y bordura cargada de 10 calderas, correspondiente a los Noguerol. Creemos que el conjunto heráldico de esta fachada no es original, o al menos no en su conjunto. Quizá lo único original sean los 2 gigantes tallados en bloque de piedra colocados sobre ménsulas. Son 2 elementos típicamente renacentistas que representan a 2 conocidos y esforzados héroes de la mitología griega, Teseo y Hércules. Estas esculturas establecían una correspondencia entre las virtudes de los héroes y las de las personas cuyas cualidades se querían ensalzar. Quizá aludieran al carácter militar del dueño de la casa. El escudo ovalado central pertenece a los López de Haro y se forma con 2 lobos cebados contrapasados puestos en palo, la bordura con cadena. El de la derecha de la fotografía es un escudo medio partido y cortado. En el primer lugar tenemos a los López de Haro, 2 lobos pasantes puestos en palo y bordura cargada con aspas. El segundo a los Condes de Haro, jaquelado con 15 puntos, bordura cargada de veros. Y el tercero no identificado, aunque pudiera hacer referencia de forma simplificada a los Sotomayor, 3 fajas, bordura con aspas. El escudo de la izquierda, según miramos la fotografía, es cuartelado. En el primer cuartel vemos la representación de los mesa luna. Se compone de 2 mesas con 3 panes y 3 crecientes renversados. En el segundo vemos el emblema típico de los ballesteros, un castillo y 3 ballestas. El tercer y cuarto cuartel no lo podemos identificar al no contar con los colores. A continuación aparece un callejón llamado San Juan de Dios, por haber tenido su entrada el hospital con su mismo nombre por esta estrecha vía. Fue fundado en 1612 por doña Francisca de Agüero,
Tras la desamortización, el edificio fue vendido en el año 1849. Aún conserva el arco apuntado de la portería. El patio custodia un escudo con las armas de los Vacas de Sotomayor, que debe proceder de una capilla de enterramiento por los ángeles que lo sujetan. Se compone de 3 fajas de los Sotomayor y bordura con las armas de los Manuel, el león y la espada alada. En esta casa, en la calle Mayor número 7, vivía don Pedro Montoya Bracamonte en 1752, cuando se elabora el catastro de Ensenada. Sin embargo, el escudo es anterior al siglo XVIII y no corresponde al de la familia Montoya. Por lo tanto, solo podemos decir de él que es un escudo decorado con hojas de acanto y figuras vegetales, partido en 2 cuarteles que representan la unión de 2 linajes. En el primero tenemos 2 hojas de parra puestas en palo y en el segundo un brazo armado empuñando una espada moviente del flanco izquierdo. Antes de llegar a la plaza tenemos un conjunto de escudos institucionales, porque en esta acera se situaba la audiencia, cárcel, casa del corregidor y puerta de la aduana. La audiencia y cárcel muestra 3 escudos. En el centro el de los Reyes Católicos, sostenido por el águila de San Juan, con los reinos de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada. El escudo de los Reyes Católicos se puede datar en el año 1500, lo que nos indica que debe proceder de la parte alta del castillo, porque la cartela que tiene debajo nos dice que esta obra se realizó en 1627, siendo rey Felipe IV. Lo rodean los 2 escudos de Alcaraz, el del castillo y las llaves a un lado y al otro el de las llaves en aspa, símbolo del lema llave de España y cabeza de toda Extremadura, entendiendo por Extremadura la frontera con el reino musulmán, como lo era Alcaraz en la Edad Media. El castillo se fijaba en el reverso de los sellos de todos los concejos. En el anverso, Alcaraz utilizaría las llaves con su lema. Finalizamos el paseo en la puerta de la aduana, llamada así porque entre las funciones del corregidor se encontraba la de vigilancia de la Administración de Aduanas y los Puertos Secos, un lugar oficial para control fiscal, en el que volvemos a encontrar el escudo de Alcaraz en el arco central sostenido por 2 angelotes, y sobre la fachada plateresca el de Carlos I con el águila bicéfala, las columnas del plus ultra y el toisón de oro.